Habría que hacer un larguísimo viaje en el tiempo para empezar a hablar de Castilla, de España. Miles de años, porque aunque no se llamaran todavía así, ya estaban ahí, cerrando la cuenca oeste del Mediterráneo. Cierto es que estamos obligados a citar las grandes culturas orientales que trajeron los avances tecnológicos y su más amplia visión del mundo hasta estas latitudes, porque todos, griegos, fenicios y cartagineses, llegaron en su momento para obtener las materias primas que codiciaban, pero también para polinizar con su civilización las costas de lo que ya conocían como Iberia, y que no tardó en penetrar hacia el interior. Los cananeos buscaban minerales valiosos, y el cobre, sobre todo, que asociado con el estaño proporcionaba el resultado que dio nombre a toda una época, la Edad del Bronce. También era muy codiciada toda aquella materia prima susceptible de tratamiento que la convirtiera en objetos manufacturados. La madera, la lana, la cera, así como los animales vivos y especialmente los moluscos del género Murex, que importaban en cantidades astronómicas. Estos caracolillos de mar, convenientemente tratados por medio de una fórmula que siempre se mantuvo secreta, producían el valorado tinte púrpura que daba nombre a la generalidad de los pueblos que comerciaban con él. Fenicio es la forma castellana de denominar a los fenigriegos, palabra que significa precisamente eso, púrpura. Vistoso, elegante, perdurable y caro. Los tejidos teñidos con ese color se convirtieron en patrimonio casi exclusivo de reyes, príncipes y personajes adinerados, por lo que hoy día seguimos manteniendo ese concepto para esa púrpura que hace casi 3000 años inventaron los comerciantes cananeos que visitaban Iberia. Si algo echamos en falta de nuestros lejanísimos ancestros, es su capacidad para dejarnos registros escritos, aunque los visitantes, conocedores de la escritura ya, nos hablan de aquellos pueblos que vivían en la piel de toro y con los que comerciaban y se relacionaban. De allí, de Oriente, llegaron la escritura, sobre todo en forma de documentos comerciales, las religiones cananeas y la moneda, que abrió una nueva perspectiva en el trato mercantil, hasta entonces basado en el trueque. Carpetanos, betones, celtas, arébacos, lusitanos, astures, bastetanos, layetanos, todos ellos no eran más que la lejana familia de los que más tarde darían forma a una idea que los romanos bautizaron como Hispania y que, afinando mucho el cálamo del cronista, podríamos denominar como Proto-España, la base del caldero donde se empezó a fraguar nuestra identidad actual. Porque fue Roma, indiscutiblemente, la que se echó a los hombros la tarea de convertir ese gran solar ibérico en parte de su propia identidad, en parte de su inmenso imperio. No saldría gratis, como es lógico. Hispania, o mejor sería decir las Hispanias, pues los romanos contemplaban varias regiones distintas. Poseían bienes de incalculable valor para los latinos, minas de oro, de plata, de cobre, tierras propicias a la agricultura, una extensa ganadería y una demografía que podía incorporar brazos útiles al ejército de la República
que se convirtió en uno de los mayores imperios conocidos. A cambio, Roma trajo su incomparable concepción de la ingeniería y arquitectura de carácter práctico, sus maneras de relacionarse en el abigarrado escenario de las ciudades con las que jalonan el territorio y a las que dotan de todos los adelantos tecnológicos de la época. Y además traen con ellos su lengua y su reglamentación jurídica, sus leyes y sobre todo el ejemplo de vida que no tarda en convertirse en objetivo primordial de esos antepasados nuestros, reducidos a la denominación genérica de celtíberos, y quienes en ocasiones a la fuerza se van acostumbrando al modo romano de vivir, hasta el punto en que, pasado el tiempo, pocos deseaban renunciar a ello. Si los pueblos de Canaán, Grecia y Cartago entraron en contacto con los habitantes de Iberia, Roma procuró la integración dentro de su ordenamiento político, de aquel extremo del Mediterráneo occidental. Roma convirtió a Hispania en parte de su imperio, y los celtíberos respondieron adaptándose a aquella cascada de innovaciones que cambiaban sus vidas. Calzadas, acueductos, ciudades con teatro y coliseo, y sobre todo, una dinámica efectiva de intercambio comercial propiciada por las rentables comunicaciones que jalonaban la inmensidad territorial romana. El celtíbero, el hispano, se vio así convertido en engranaje. De ser receptor de la colonización púnica o griega, pasó a formar parte de una identidad mucho más amplia que además le ponía en contacto, de igual a igual, con quienes antes ostentaron el liderazgo cultural mediterráneo. Todos eran igual de valiosos para el imperio. Un habitante de Grecia, Fenicia o Judea gozaba de las mismas oportunidades que un hispano de abuelos ilergetes o galaicos. Todos daban forma a Roma, y sus vidas estuvieron ligadas al devenir de la cultura latina. No solo mientras el imperio duró, sino después, alargándose en el tiempo y quizá en Hispania más que en otros lugares, formando la base de su cultura y su lengua cuando ya hacía siglos que Roma sucumbió a los cambios de las migraciones germánicas. Pero eso será el asunto del siguiente capítulo.